187 millones de euros. Solo ese número. Ahora voy a explicarte por qué lo cambia todo. El pasado 7 de junio, el Real Madrid celebró sus primeras elecciones presidenciales competitivas en 20 años. Florentino Pérez ganó con el 65% de los votos. La mayoría de los análisis terminaron ahí. Pero la historia económica de estas elecciones va mucho más allá del resultado. El Real Madrid es el club con el presupuesto más alto del fútbol mundial. Y tiene una crisis financiera silenciosa que ningún candidato explicó con números reales. Hay una cifra en este vídeo que va a cambiar la forma en que ves este club para siempre. El Real Madrid no pertenece a ningún fondo de inversión. No tiene dueño millonario como el Manchester City o el PSG. Pertenece a sus 92.380 socios. Cualquiera puede votar. Sobre el papel, es la democracia deportiva más pura de Europa. Pero hay una condición para presentarte como candidato que muy poca gente conoce. Para competir por la presidencia del Real Madrid, necesitas acreditar un aval bancario equivalente al 15% del presupuesto anual del club. Con activos personales propios. Sin empresas, sin fondos, sin socios capitalistas. El presupuesto del Real Madrid para la temporada 2025-26 es de 1.248 millones de euros. El 15% son 187 millones. De tu bolsillo. Solo tuyo. No puede ponerlo tu empresa, ni tu grupo inversor. Solo tú. Enrique Riquelme, fundador de Cox Energy, logró presentar ese aval. Es uno de los pocos españoles con patrimonio suficiente para intentarlo. La democracia del Real Madrid tiene el precio de entrada más alto del deporte español. Florentino ganó con 21.741 votos. Riquelme obtuvo 11.814. 2/3 del socio madridista respaldaron la continuidad. Pero hay algo que ningún candidato mencionó con datos reales durante la campana. El estado financiero del proyecto más caro en la historia del club. La reforma del Santiago Bernabéu costó 1.300 millones de euros. No los 500 que se presupuestaron en 2019. 1.300 millones. Y la deuda pendiente hoy es de 1.143 millones de euros, casi íntegra por el estadio. El plan de Florentino era convertir el Bernabéu en una máquina de ingresos. Conciertos, hospitalidad premium, experiencias, visitas guiadas. Para 2025-26, el presupuesto preveía 402 millones de euros en ingresos del estadio. Un 23% más que el año anterior. Los ingresos reales del Bernabéu han sido un 60% inferiores a lo presupuestado. Eso significa que el Bernabéu ha generado unos 161 millones de euros menos de lo que Florentino prometió a los socios. La máquina de ingresos que justificaba la deuda de 1.143 millones no está rindiendo lo esperado. Y a partir de 2027 a 28, el club tiene que empezar a amortizar ese préstamo. ¿Cómo va a pagarlo? Florentino anunció un plan para vender el 5% de una filial que agruparía los activos comerciales del Bernabéu. Es decir, privatizar parcialmente los ingresos del estadio. El activo que pertenece a los socios, para financiar la deuda contraída para reformarlo. En el Manchester City, el Abu Dhabi United Group absorbe las pérdidas. En el PSG, Qatar Sports Investments hace lo mismo. El Real Madrid, como club de socios, no tiene ese colchón. Cada déficit lo paga la tesorería del club. Y la tesorería la generan los socios, los derechos televisivos y ahora el estadio que no está rindiendo. Riquelme prometió reducir la cuota de los socios un 50% hasta que el club gane la Champions. Y firmó ante notario que pagaría esas cuotas de su propio bolsillo si incumplía. El 35% del voto socio lo siguió. El 65% prefirió la continuidad. El resultado es que el Real Madrid que comienza la temporada 2026-27 tiene el presupuesto más alto de su historia, la deuda más alta de su historia y los ingresos del Bernabéu por debajo de lo previsto. Todo al mismo tiempo. El modelo de club de socios del Real Madrid se presenta como la democracia más pura del fútbol europeo. Pero estas elecciones revelan una paradoja que el fútbol moderno no ha resuelto. Para competir con fondos soberanos en el mercado de fichajes, necesitas endeudarte como ellos. Y para gobernar ese endeudamiento, necesitas un candidato con 187 millones de patrimonio personal verificado por bancos españoles.
La democracia de los 92.380 socios eligió a Florentino. Pero la economía del Bernabéu va a elegir el margen de maniobra del próximo mandato. Y esos dos procesos no siempre van en la misma dirección. Si este tipo de análisis te interesa, ya sabes lo que hacer. Suscríbete. El próximo vídeo va sobre algo que ningún club de España quiere que sepas.